espectáculo del Congreso fue bochornoso. Lo de los insultos es muy desagradable, pero al fin y al cabo es una cuestión secundaria. Lo peor es el espectáculo de ver a políticos borrándole a otros políticos delitos que solo pueden cometer los políticos. Y todo con el único fin de preservar el poder. Por más que todo esto se revista de grandes conceptos, nobles conceptos. Ya está. El Congreso ha levantado el veto del Senado y la amnistía ha quedado lista para su publicación en el Boletín Oficial del Estado. Se salda así el pago pendiente de la investidura de Pedro Sánchez. Y ahora comienza el choque institucional de quienes persiguen el delito y de quienes pretenden garantizar la impunidad de los socios de este Ejecutivo. En esto ha consistido la transacción, un canje de impunidad por apoyo parlamentario. Votos emitidos 349, votos a favor 177, votos en contra 172, abstenciones ninguna. En consecuencia, queda levantado el veto del Senado a la proposición de ley orgánica de referencia y, por tanto, ratificado el texto inicialmente aprobado por el Congreso. Y esto que escuchan en la voz de la presidenta de la Cámara, Francina Armengol, es la mayoría que ha aprobado la amnistía. 177 contra 172. ¿Qué convivencia se funda contra la mitad del Parlamento? Hay otra pregunta muy legítima que se podría hacer en este día, sin duda histórico. ¿Hubiera existido esa mayoría escuálida, pero suficiente, que ha aprobado la amnistía, si el PSOE no se hubiera presentado a las elecciones prometiendo que jamás la aprobaría? Es una pregunta. Este es un día en el que la memoria es una exigencia moral. Bueno, ya sabéis que la amnistía no está reconocido en nuestro ordenamiento jurídico. Y esas son las bases que está sentando el gobierno. La amnistía no cabe, el referéndum de autodeterminación no cabe. Y ni amnistía ni nada de eso. Lo repito para que quede claro. Ni amnistía ni nada de eso. Una amnistía es un procedimiento absolutamente extraordinario que se produce cuando hay un cambio de régimen y absolutamente borra los procedimientos penales, no es el caso. Cuando usted habla de que planteemos la amnistía, la única respuesta posible es que eso no es planteable en un Estado constitucional democrático, porque sería suprimir literalmente uno de los tres poderes del Estado, que es el judicial. El independentismo pedía la amnistía, pide un referéndum de autodeterminación, no han tenido amnistía, no hay un referéndum de autodeterminación y lo habrá. La brújula con La Torre. Ustedes se dan cuenta de lo inquietante, ¿no?, que es el remate de este último testimonio de todos cuantos les hemos puesto. Ni tendrá la amnistía, ni tendrán el referéndum de autodeterminación. ¿Quién le creerá ahora a Pedro Sánchez cuando diga que no va a conceder jamás un referéndum de autodeterminación? Si lo necesita, para su mayoría escuálida, pero suficiente. No tenga usted ninguna duda de que transaccionará también con ello. Bienvenidos a Brújula si se incorporan a esta hora a la sintonía de Onda Cero. Carles Puigdemont ya ha salido a dar acuse de recibo. Y no, esto no lo ha revestido de ningún concepto noble, no. Él es sincero y presenta la transacción tal cual. Ha expedido la factura. Esta es la primera condición de la investidura de Pedro Sánchez. La amnistía formaba parte del acuerdo de investidura del presidente Pedro Sánchez. Han pasado 6 meses y medio desde entonces y hoy se cumple una de las condiciones pactadas. El camino a recorrer no es un camino de rosas, empezando por la aplicación de la misma ley, pero hoy nos hemos quitado una de las espinas que nos impedía avanzar. Tret una de las espinas dels peus que ens impedien avanzar. Bueno, una de esas es la espina que se ha quitado Carles Puigdemont, que le impedía avanzar, se llama Estado de Derecho. Está bien, reconocer otros estados, reconocer el Estado de Palestina, pero reconocer el Estado de Derecho tampoco está mal, Ahora Carles Puigdemont hace cálculos para ver cuándo regresa, y tanto él como otro de los fugados, Toni Comín, espera estar en Cataluña este mismo verano. También han marcado su siguiente objetivo, por si alguien lo había olvidado, que es el referéndum de autodeterminación. Cuando él habla de un camino y de las espinas que jalonan ese camino y que él se va encontrando, dice, no es un camino de rosas. Bueno, ¿a dónde dirige ese camino? Efectivamente, al referéndum de autodeterminación. Se han mostrado muy conciliadores entre sí, por cierto, los de Esquerra y los de Junts hoy. Hoy han aparcado sus conflictos.
Al menos para la celebración de su victoria sobre el Estado. Ha estat la voluntat tossuda. Ha sido la voluntad tozuda del pueblo de Cataluña de hacer respetar sus decisiones, lo que permite devolver a la política lo que nunca debería haber salido de ella. Y esto nos enseña que, aunque nos cueste tiempo e incomprensión, hay que mantener la posición y saber aprovechar las oportunidades. Cal mantenir la posició i saber aprofitar les oportunitats. Bueno, pues ya está. Así comienza a reescribirse la historia reciente de España, como si nada hubiera ocurrido, como si el procés hubiese sido un mal sueño, o peor, como si fuera el Estado quien tiene que pedir perdón por defenderse de los delitos cometidos contra él. Esta es la interpretación que hacen hoy todos los socios del gobierno, todos los que han votado la amnistía, excepto uno, el PSOE, que finge que todo esto se ha hecho por la convivencia. Todos los que han aprobado la amnistía en esta turbulenta sesión, en la que no ha querido estar presente Pedro Sánchez, consideran que quien ha pedido perdón es el Estado. És una victòria molt important i sobretot volem votar en un referèndum en què tots els ciutadans i les ciutadanes tinguin l'oportunitat d'expressar la seva voluntat. Porque todos estos justicieros, la cúpula judicial española, al final no se han salido con la suya. Es un mal día para ellos y un gran día para el independentismo. La lucha ha valido la pena. La posició ha valgut la pena. Aquesta llei no és perdó. Esta ley no es perdón, ni es clemencia. Es victoria, una victoria democrática y colectiva en la cual ciertamente todos tenemos determinada responsabilidad. Y si este es el Día de la Dignidad, si este es el día en el que se restablece la convivencia, si este es un día, un hito histórico, no se entiende por qué Sánchez ha perdido la gran cita. ¿No sentirá un apunzado orgullo por esta ley? Es que no ha entrado en el hemiciclo hasta que no fue imprescindible, que fue en el momento de la votación. Claro, el PSOE reviste de bellos conceptos lo que no es más que una transacción de impunidad a cambio de apoyo parlamentario, que es una transacción vergonzante. Claro, la amnistía carga de razones a los que consideran que el régimen del 78 es una prolongación de la dictadura. Y así, durante el debate, se iban sucediendo los socios de Pedro Sánchez felicitándose, porque al fin el Estado represivo pedía perdón por sus crímenes. Todo esto además se hacía extensivo al País Vasco, no se detenía en Cataluña, donde el Estado también tenía que pedir perdón por tantos años de represión. La mancha insidiosa de la amnistía se va extendiendo y acaba pringando todo. Toda la historia reciente de España. Esto es así, Las historiografías que hasta ahora eran marginales, sonaron hoy verosímiles en el Congreso. Como si el régimen del 78 estuviera pidiendo perdón. Ya es raro que en un día histórico, en un hito por la convivencia, el presidente se ausente durante toda la sesión y acuda únicamente a votar y luego ponga pies en polvorosa sin hacer ni una mísera declaración. ¿Acaso no está orgulloso de lo ocurrido? Eso fue lo primero sobre lo que ha advertido Alberto Núñez Feijóo, el presidente del Partido Popular, que hoy ha pronunciado un buen discurso, muy duro con el ausente, al que acusa de haber consumado el peor acto de corrupción política de la democracia. Lo que hoy va a hacer efectivo el Congreso de los Diputados es un intercambio de poder a cambio de privilegios. Es un intercambio de poder a cambio de impunidad. Es un intercambio de poder a cambio de poder. Yo te otorgo privilegios personales y tú me das la presidencia. Eso es todo. Y también ha señalado a los diputados socialistas que poco después se irían levantando uno a uno para votar sí de viva voz. Les decía, la historia tratará mejor a Javier Lambán que a todos ustedes. Algunos de esos diputados tuvieron que escuchar cómo desde la bancada de Vox les llamaban traidores, les gritaban insultos. Ocurrió, por ejemplo, como votó Pedro Sánchez. Sánchez Pérez Castejón Pedro, sí. Montero Cuadrado María Jesús, Montero Cuadrado María Jesús. También recibe insultos el diputado socialista encargado del papelón de defender lo que prometieron que jamás aprobarían. Uno llamado Artemi Rayo, es que recurrieron a un diputado, en fin, no demasiado conocido. No debía de haber demasiados candidatos a asumir esta dignidad y esta gloria. Y Artemi Rayo, contestaba con llamando neofascistas y filonazis a los diputados de Vox. En fin, una sesión muy constructiva. Señorías, neofascistas, sí. Filonazis, que se reúnen con Netanyahu para validar el horror del genocidio palestino en Gaza.
el asesinato de 35.000 personas. ¡Qué abominable absurdo, señorías! ¡Qué terrible contrasentido de la historia! Pero como decía, estas Cortes Generales hoy aprobarán la amnistía tras un largo debate parlamentario. Bueno, y lo fundamental es que ya se va extendiendo el manto de impunidad que cubre a los socios de Pedro Sánchez. Que fue de la igualdad ante la ley, pues pereció tal día como hoy, en que se consagró por ley que no era lo mismo delinquir en nombre de Cataluña que por cualquier otra razón. Al menos si puedes pagarle a Sánchez el tributo de 7 escaños para completar la mayoría necesaria para mantenerse en el poder. Ahora se avecina el choque institucional por la aplicación de esta ley. En cuanto se publique en el Boletín Oficial del Estado y los amnistiados empiecen a reclamar el borrado de su historial delictivo. El Partido Popular ha movilizado a todas las comunidades en las que gobierna para recurrir la ley. La Fiscalía del Supremo ya ha avisado al inidóneo fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, de que la malversación no puede ser amnistiada. Pero ya veremos. Es que la amnistía fulmina hasta tal punto la igualdad ante la ley que consagra que no es lo mismo robar en nombre de Cataluña que hacerlo por cualquier otra razón. Y claro, los fiscales no quieren que prospere esta doctrina, al menos los del Supremo. Como le decía Feijóo hoy desde la tribuna a Pedro Sánchez, puede que sea la corrupción económica lo que le echara del poder, pero lo que lo ha mantenido en él es la corrupción política. Presuntos casos de corrupción económica ven normal la corrupción política que todos avalarán con su voto. Pues lo que hacen y lo que defienden no es normal, señorías, ni lo será nunca. Por la corrupción política no merecieron llegar y por la corrupción económica merecen irse. Y es verdad que en todo el caso Koldo no hay una transacción tan vil como esta, tan envilecedora, si quieren. No hay intercambio más grave que el de impunidad por apoyo parlamentario. Pero siguen sucediendo esos escándalos, ¿eh? Hay más noticias. Hoy se conoce algo especialmente grave. Miren, ayer les contábamos que Begoña Gómez había contactado personalmente con Google, Telefónica e Indra para que le fabricaran gratis, un software para su máster, y que terminaron retirándose los directivos de esas empresas porque no sabían cómo justificar ese trabajo, un trabajo de esa envergadura sin recibir remuneración alguna. Ahora escuchen la nueva entrega de hoy del Confidencial porque puede que se trate de la información más comprometedora que hasta el momento se haya publicado sobre los negocios y sobre las relaciones de Begoña Gómez. Dice, y leo de la información, la mujer de Pedro Sánchez registró en la oficina de patentes a su nombre la plataforma de sostenibilidad que Indra, Telefónica y Google hicieron gratis para la universidad y administra una sociedad mercantil que ofrece la herramienta informática en una web. Vamos a ver, si ya era grave el haber siquiera intentado que empresas, 2 de ellas participadas por el Estado, como Indra o Telefónica, le hicieran gratis una herramienta, un trabajo gratis, encima que una sociedad mercantil para explotarla comercialmente, encima quería hacer negocio con ella, ¿acaso? Bueno, noticia que les adelanta Onda Cero desde hace una hora. La jueza de los Supercopa Files investiga a Gerard Piqué por las comisiones de Arabia Saudí, otro que tiene ya condición de investigado. La instructora del caso que afecta a la Real Federación Española de Fútbol subraya que el exjugador del Fútbol Club Barcelona había pactado recibir 4 millones de euros al año del régimen saudí que organizaba la Eurocopa, la Supercopa. Claro, esto ocurría como no solo Piqué estaba en activo, sino que iba a jugar esa competición. Hay más noticias en ese auto al que ha tenido acceso Onda Cero y que ya nos cuenta Rafa Fernández desde la redacción de Deportes. ¿Qué tal, Rafa? Buenas tardes. Hola Rafa, muy buenas. Más de 20 investigados ya en esta causa entre personas físicas y jurídicas en un procedimiento en el que se investiga la presunta comisión de delitos de corrupción en los negocios, administración desleal y blanqueo de capitales sin descartar la posibilidad de algún otro. En el capítulo que se recoge aquí en este auto que, como decía, se ha accedido Onda Cero, se amplía la instrucción frente a 16 personas jurídicas y físicas donde aparece
comparece el citado Gerard Piqué y también el actual presidente de la Federación, Pedro Rocha. Además, las diligencias apuntan en un atestado policial a la creación de un entramado societario conformado por personal directivo de la Federación, empleados federativos y empresarios, todos ellos personas allegadas de una u otra forma al que fuera presidente de la Federación, Luis Rubiales Béjar. En el caso de Gerard Piqué, como apuntabas, su condición de investigados llega por esa comisión de 4 millones de euros que percibe la empresa Cosmos por cada Supercopa. Cuando se firmó, él era jugador de un equipo que jugaba además en la competición, como era el Fútbol Club Barcelona. Y respecto a Pedro Rocha, el otro nombre propio, el actual presidente de la Federación, se indica que en su condición de vicepresidente económico, en el momento de los hechos, le habría correspondido, según la normativa federativa, al menos haber intervenido con la Comisión Económica para aclarar qué estaba ocurriendo con ese contrato, y no lo habría hecho. Un nuevo capítulo, Rafa, de un escándalo que sigue salpicando la imagen del fútbol español cuando estamos a 2 días de la final de la Champions y a 2 semanas de que arranque la Eurocopa. En Onda Cero, La Brújula, Rafa La Torre.